Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros, excompañeros, compañeras, excompañeras, profesores, profesoras, docentes del Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, a mis pastores, a la familia pastoral, a mi familia de carne y sangre, por supuesto, mi esposa, hijos, nietos, nueras, vecinos, amigos, conocidos, todos reciban un cordial pero muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Correcto, el profe Ramón. Nuevamente el Señor coloca en mí ese deseo, esa ganas, esa pasión, ese querer como el hacer de llevar un mensaje de esa palabra viva y eficaz, la palabra de Dios, para aquella persona que bien tenga recibirla y ponerla en práctica. Esa palabra de vida es un bálsamo para aquellas personas que la están pasando mal, pero que el Señor le hace su llamado a aquella persona que abra su mente, su corazón, para que reine esa palabra de Dios en el hogar, en la persona, por supuesto, en el hogar, en la familia, en fin. Hoy estoy aquí, repito, por pura misericordia. Hoy quiero narrar una historia bíblica que está allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Se puede leer los versículos 4, 5 y 6. Allí hay un título, la bondad del rey de David para con Mefibosé. Pero quiero hacer antes un recorderis, porque esto viene de atrás para que haya esa compaginación. Amén. Se puede leer desde el primer libro de Samuel, capítulo 16, 17, 18, y del segundo libro también, capítulo 4, 5, 6, en fin, para tener una idea de esta historia que el Señor me regala para comentar. Amén. La palabra, por supuesto, está bendecida. Y esa palabra es para mí primeramente, para que cada uno busquemos de ese amor, de ese perdón, de esa misericordia que el Señor nos da. Amén. Allí, en el primer libro de Samuel, por acá, capítulo 16, 17, se habla de que el Dios Jehová de los ejércitos reinaba directamente sobre el pueblo de Israel. O sea, Jehová era el rey de ese pueblo, los guiaba, pero el pueblo le dio por sublevarse y decir: queremos un rey como las demás poblaciones, queremos un rey de carne y hueso. Allí en esta historia empieza y aparece en escenas. Voy a hacer la presentación de cada uno. Está el sacerdote Samuel, o sea, el profeta, hoy en día el pastor. Está también el rey Saúl. El rey Saúl, le podemos decir, o le puedo decir, qué tristeza, no aprovechó lo que el Señor le dio. Así pasa con muchos de nosotros. El rey Saúl dice que tuvo 4 hijos con la señora, la mujer. Uno de ellos es Jonathan, que hace parte de esta historia. Jonathan, podemos decir de ese muchacho, qué bendición, qué bendición. Jonathan a su vez tuvo un hijo llamado Mefibosé. En la escena aparece otro muchacho llamado David, que luego es el rey David. Esa es la imagen tipo de Cristo. Y aparece también entonces
Siba. Siba es aquella persona que habla cuando tiene que hablar y que calla cuando tiene que callar. Amén. Siba es el instrumento que Dios usó para esta historia para que llegara a feliz culminación. Entonces, esos personajes que están ahí fueron los que participaron para que esta historia hoy nosotros la conozcamos y la pongamos en práctica. La historia nos dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se sublevó y le dijo al sacerdote Samuel, al profeta, danos un rey, repito, así como las demás poblaciones, pueblos tienen un rey de carne y hueso, nosotros también tenemos. El sacerdote Samuel, pues obviamente se entristeció, porque qué bonito que sobre ese pueblo caiga la palabra de Dios, que sea gobernado por la palabra de Dios, que reine la palabra de Dios sobre ese pueblo. Y Jehová de los ejércitos era el que reinaba, repito, en esa población, sobre el pueblo de Dios. Pero el sacerdote Samuel entró en comunión y le puso, digamos que las quejas a Jehová de los ejércitos, que estaba triste, que mire la condición de ese pueblo, cómo es posible. Dijo, le dijo Jehová, no te han desechado a usted, sino me han desechado a mí. Así que déles el rey que ellos piden. Amén. Así pasa hoy en día con la sociedad. Ya no queremos que nos reine, que gobierne esta palabra de Dios viva y eficaz, sino que queremos que nos reine y que gobierne aquellas cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, la corrupción reina, la prostitución, el sicariato, el lesbianismo, el homosexualismo, ese poder de pecar, o sea, de maldad, de inmundicia, de todo tipo de transgresiones, de iniquidad, que todo esto es lo que quiere la sociedad que reine, porque ya no queremos que reine la palabra de Dios en nosotros. Hasta hoy se repite lo mismo, amén. Entonces, cuando en una sociedad, llámese pueblo, llámese familia, llámese hogar, llámese persona, no reina la palabra de Dios, es entonces una persona, una familia, una sociedad enferma, llena de antivalores. Amén. Entonces hacemos las cosas que no le agradan a mi Señor Dios, nuestro Padre Celestial. Allí la historia, entonces aparece el rey Saúl. El rey Saúl nos dice que era guerrero, valiente, un hombre alto, bien parecido. La Biblia lo llama que era hermoso y empezó a ejercer ese ministerio del rey, pero poco a poco fue perdiendo la calidad de esa vida espiritual. Ya no consultaba con el sacerdote Samuel, el profeta, ya él hacía lo que bien le parecía, era sabio según su leal saber y entender, y empezó a hacer lo que no tenía que hacer y dejó de hacer lo que sí tenía que hacer. Por allá lo pueden leer. Ofreció holocaustos, cosa que le pertenecía al sacerdote exclusivamente, y fue decayendo en esa vida espiritual. Son aquellas personas que en la iglesia empiezan con brillo y poco a poco se van apagando sola, porque tal vez los agarra el sistema religioso y los voltea. Amén. Triste y lamentable para el rey Saúl esa condición. El rey Saúl, repito, tuvo 4 hijos con la señora, uno de ellos Jonathan,
un muchacho que atrevo a decirle, qué bendición ese muchacho. Jonathan tuvo un hijo llamado Mefibosé, que para esa época tendría 5 años. Allí trabajaba una muchacha, la nodriza, o sea, la niñera, y otros. Pero esa amistad entre Jonathan y un muchacho que estaba por ahí cerca, era pastor de ovejas, llamado David. Fue creciendo esa amistad, hicieron una buena armonía, andaban, como dice la palabra, juntos y en armonía, fueron creciendo, muchachos común y corriente, iban hoy en día, poniéndolo a tiempo presente, a la universidad, iban a la iglesia, cargaban la Biblia, no les daba pena ser cristianos, en fin, esos muchachos hicieron gran amistad, repito. Jonathan vio que David tenía algo especial, amén, y entonces fue creciendo en las cosas de Dios, y el rey Saúl entró en una decadencia espiritual, tanto así que Dios, Jehová de los ejércitos, puso un espíritu malo que lo atormentaba, y Jonathan llamaban a ese muchacho David para que le tocara el arpa y así poder calmar los demonios. En fin, pero el rey Saúl le cogió rabia a ese muchacho David. Claro, porque ya estaba endemoniado. La historia nos dice que el rey Saúl tenía la autoridad, pero ya no tenía la unción. Este muchacho David, amigo del hijo Jonathan, tenía la unción, pero no tenía la autoridad porque no había llegado a ser ascendido todavía al trono como el sucesor del rey Saúl. En esa amistad entonces se hicieron unas promesas entre ellos dos, que si alguno llegara a faltar en un día cualquiera, el otro podía y necesitaba ayudar a esa familia para sacarlo adelante. Más que promesa, fue un pacto en la cual se selló con esa amistad basada en la palabra de Dios. Repito, que si alguno de los dos llegara a faltar, ese otro que estaba ahí podía ayudar a la familia que había dejado. Amén. Y de repente aparecen los filisteos, pueblo enemigo de Dios, y hacen una horrenda masacre en ese palacio real. Mataron al rey Saúl. Unos dicen que se cogió la lanza y se mató. Mataron a los 4 hijos del rey Saúl, entre esos Jonathan. Allí trabajaba una muchacha, una nodriza, una niñera, que cogió al niño Mefibosé para proteger su vida y salió corriendo despavorida, y ella se enredó por allá y se cayó el niño y quedó lisiado el niño de ambos pies para toda la vida. Si miramos esa triste escena del niño Mefibosé de 5 años, quedó lisiado de ambos pies, quedó huérfano de papá, huérfano de abuelo, quedó pobre y en unas condiciones de tristeza y de soledad, de angustia. La historia habla de que ese niño fue a parar a vivir a una población lejana llamada Lodebar. Allí llegaban a vivir todos los lisiados físicos, cojos, ciegos, mancos, sordos, mudos,
paralíticos, en fin, físicos, todos llegaban allá. En esa ciudad de abandono, de soledad, de tristeza, de pobreza, de angustia. Así que, mi amado hermano, si alguna vez llega a ver qué pasa la buseta para Lodebar, no se vaya a montar. Mejor vamos a permanecer en la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí tenemos comida, como es la palabra de Dios. Allí tenemos vestuario, como es la armadura de Dios. Allí tenemos habitación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En fin, estamos en ese reino de Dios. Amén. De un momento a otro se le cambió la vida a ese muchacho, a ese niño. Repito, y quedó esa vida, dio un giro de 180 grados y quedó en unas condiciones tristes y lamentables. Tiempo después, dicen que 20, 25 años, póngale, el rey David, que ya había sido ascendido, se acordó del pacto que habían hecho con el amigo del alma, Jonathan, de aquel pacto de ayudar uno al otro. Y él le dio por preguntar, llamó a los súbditos y le dijo que si alguno sabe si hay alguien vivo de la casa de Saúl y dónde estará. Y Siba escuchó y levantó la mano, dijo, hay uno y vive en Lodebar. Entonces el rey David le dice, dígale que yo lo llamo, que venga. Y Siba le dice, no se va a poder, mi rey, pero si le estoy dando una orden, dígale que venga, que yo lo llamo. No, él no puede venir, hay que irlo a traer, porque él es lisiado de ambos pies. Cualquier conciencia, repito, aquí está otro Lodebar. Que yo vivía en Lodebar, aquí está otro Mefibosé. Yo también era lisiado espiritual, yo era cojo espiritual, yo era ciego espiritual, yo era sordo espiritual, no oía la palabra, nada. Yo era manco espiritual, en fin, yo era un lisiado espiritual. Pero el Señor Jesucristo se acordó y me mandó a traer. Yo no vine, a mí me trajeron. Y uno se pregunta, esas condiciones de donde me sacó el Señor. Yo estaba muerto en delitos y en pecados. Estaba allá en extrema pobreza. Amén. Y me lavó con la sangre del Cordero inmolado desde el principio del mundo y me sentó a comer todos los días igual que Mefibosé. El rey le dijo a Mefibosé, tú se sentarás y comerás todos los días con los hijos del rey. Va a comer todos los días. Y las tierras y todo lo que haya perdido, Siba la va a trabajar con la familia y tú la recuperas. Entonces, Mefibosé lo único que atina a decir, pero mi rey, ¿cómo se va a acordar usted de mí y fijar en mí que yo soy un perro muerto? Mire la autoestima que tenía Mefibosé. Así es el concepto de aquellos que están alejados de la presencia de Dios nuestro Padre Celestial. Amén. Sabiendo que el Señor les ama y le está haciendo la invitación para que lleguen a los caminos del Señor. Pero el sistema religioso impide dar ese paso. Amén. La historia nos dice que Mefibosé se sentó ahí
a comer todos los días igual que nosotros estamos comiendo esta palabra, este maná que viene del cielo, para enriquecernos, para crecer, para que nos da fuerzas. Amén. Pero me acuerdo tanto de que el día que llegó la prensa, la televisión, la farándula, porque apareció un heredero de la casa de Saúl. Y eso fue noticia. Llegó, repito, a la prensa, se arregló todo, se arregló la mesa con el mantel y todo, a tomar la foto. La foto. Cuando tomaron la foto, fue revelada la foto. Mefibosé mira la foto, y en la foto Mefibosé no se ve las imperfecciones, porque el mantel de la gracia le cubre. Lo mismo digo yo, el mantel de la gracia me cubre todas las imperfecciones que tengo. Por eso es que estoy aquí por pura misericordia. Por eso es que yo no vine, a mí me trajeron para gozarme de esta vida en abundancia que nos da la palabra de Dios. Por eso debo ir diciendo, para ya para terminar, quiero leer 2 Corintios 5:17. Amén. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en el templo, no, de modo que si alguno está en culto, no, de modo que si alguno está en iglesia, no, muestre a ver, de modo que si alguno está en Cristo, es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es estar en Cristo, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, según el Espíritu y no en la carne. Por eso nosotros debemos estar siempre agradecidos con la gracia del Señor. La gracia del Señor es un regalo que no merecemos, pero que a Él le plació. La gracia del Señor no es lo que yo haga, sino lo que yo creo que Cristo hizo por mí, no sé por usted, allá en la cruz del Calvario, para luego yo hacer lo que Él manda en su palabra. Esta es la gracia. Hay muchos hermanos en Cristo que, sabiendo que estamos en la era de la gracia, no le dan la importancia porque creen que la gracia es sinónimo de libertinaje, y no es así. No, la gracia no es un libertinaje. Lo que pasa es que nosotros éramos esclavos del delito y del pecado, y Él nos hizo libres. Tenemos libertad para alabar y glorificar el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos la gracia, repito, la gracia no es lo que yo hago, es lo que yo creo que Cristo, repito, hizo por mí en la cruz del Calvario. Él fue el que hizo. Yo primero creo lo que Él hizo, para luego hacer lo que el Señor manda en su palabra. Eso es la gracia. Por eso los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinaremos en vida con Cristo Jesús, para luego reinar para vida eterna. Romanos 5:17 y 5:21. Porque Efesios 2:8 dice: por gracia soy salvo, por medio de la fe, creer. Ahí está que lo primero es creer. Para creer yo necesito oír la palabra, porque la fe, el creer, viene por el oír la palabra, y luego ir
hablar esa palabra. Creí por lo cual hablé. Por eso ahora sí estoy convencido de que yo no vine, que a mí me trajeron. Oh, gloria a Dios, Cristo vive para siempre. Amén y amén.